esta primera conferencia se llama ¿Cómo seleccionar la lectora de rostro adecuada? Bueno, se habrán dado cuenta ustedes que recientemente, pues, las lectoras de rostro, de hecho, particularmente en la pandemia, las lectoras de rostro tomaron mucha relevancia debido a la necesidad de, pues, el acceso sin contacto, y fue la industria del control del acceso la que tomó la responsabilidad de cuidar que las personas entren con este tipo de protecciones y con este tipo, digamos, de restricciones a los lugares de trabajo donde ya regresaron o donde están regresando. Entonces, bueno, es muy importante primero saber cuáles son estas recomendaciones. También es importante, queremos compartirles las experiencias que hemos tenido a partir de todo este tiempo con nuestros clientes, con casos y, bueno, algunas recomendaciones que nos van a ayudar a que este tipo de situaciones pues se manejen de mejor forma. Bueno, es una conferencia que tiene muchos temas, ¿sí? Pues vamos a iniciar. Lo primero, vamos a mostrarles el catálogo de lectoras de rostro. Es importante que conozcan todas las lectoras que tenemos, incluso un poco de historia. Vamos por ahí a sacar un poco el museo. Bueno, ya Suprema tiene un largo historial de ofrecer estos productos faciales a nivel mundial, ya en todos los continentes. Un historial comprobado para trabajar con personas de diferentes etnias y, bueno, hemos aumentado nuestra participación en el mercado en el área de reconocimiento facial. Pues vamos a hacer esta introducción de las tecnologías. Y bueno, volviendo al pasado, como se pueden imaginar, aunque hace algunos años, estamos hablando del 2011, las personas pensaban que la tecnología de detección facial era interesante, pero no era muy aceptada en el control de acceso en el tiempo y asistencia. Sin embargo, Suprema se ganó la confianza del mercado gracias pues, al desempeño del reconocimiento facial, a la confiabilidad, que en ese tiempo se acercaba mucho a la experiencia de biometría de huellas dactilares. Esta lectora era la famosa Face Station, fue la primera lectora que formalmente hizo reconocimiento facial. Admitía 1000 usuarios 1 a N, 10,000 usuarios 1 a 1, y a través del procesamiento de imágenes con luz infrarroja y con estos LEDs infrarrojos que rodean las cámaras, se podían detectar rostros falsos y trabajar en diferentes condiciones de iluminación. La inscripción era un poco tardada, un poco agitada, pero era lo suficientemente intuitiva para que la gente la pudiera llevar a cabo. Es importante mencionar que este fue el producto que realmente le demostró al mundo que la biometría facial es una solución viable para la verificación de identidad, tanto en control de acceso como en tiempo y asistencia. Bueno, vamos a pasar a conocer la segunda generación de lectoras de identificación facial de Suprema, que de hecho son lectoras que todavía no están en el museo, siguen funcionando, se siguen vendiendo, ¿sí? Face Station 2, con esta lectora mejoramos drásticamente la potencia de procesamiento. Aquí utilizamos un procesador de 1.4 GHz de 4 núcleos con un sistema operativo Android. Tiene su LCD táctil, un diseño muy ergonómico y su algoritmo de infrarrojo mejorado para soportar hasta 3000 usuarios 1 a N y una mejor detección falsa. Incluso ya hay las nuevas versiones de firmware que se le pusieron, nos hicieron crecer esta lectora a 4000 usuarios 1 a N y tiene 30,000 usuarios 1 a 1. Bueno, la iluminación obviamente de esta lectora se mejoró a 25,000 luxes, que después vamos a hablar un poco de este tema. Tiene soporte agregado para tarjetas multiclass, hay una versión de ellas que nos soporta prácticamente cualquier tarjeta del mercado. Y fue una renovación completa de la Face Station original. Entonces, bueno, tiene otra característica muy interesante esta lectora, que la estamos viendo aquí. Esta lectora es la lectora de Suprema que sirve para poder tener audio y video bidireccional. Se puede utilizar pues para tener una portería virtual, para poder estar teniendo intercomunicación si tenemos un servidor SIP, que es prácticamente muy utilizado en los conmutadores de telefonía IP. Entonces, esta es una característica muy interesante de esta lectora, la única lectora de Suprema que lo tiene. Entonces, bueno, es una lectora muy, muy válida todavía. Muy bien. Luego, en 2019, lanzamos una versión reducida de Face Station 2 para llevar la identificación facial de Suprema a un precio más accesible y poder llegar a una mayor cantidad de clientes.
Esta lectora incorpora una CPU potente, ofrece la misma capacidad y compatibilidad con la iluminación de FaceStation 2. También tiene un diseño más compacto que le brinda a los clientes más opciones en términos de cómo y dónde instalar el dispositivo. Esta lectora también incluso recibió ahí varios premios en su momento. Bueno, y ya en septiembre de 2020, en plena pandemia y durante la primera edición de Suprema Connect Global, presentamos el producto facial de tercera generación FaceStation F2, que es probablemente el producto más avanzado que haya construido Suprema. Y vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar, es esta lectora trabaja o utiliza una tecnología que se llama Fusion Matching. Básicamente combina la luz infrarroja con la luz de espectro, digamos, visual o visible para el ojo humano. Y de esta manera lo que hace, pues genera una imagen en 3D de alta resolución, ¿sí? Y gracias a esta combinación logramos una tasa de aceptación falsa muy baja. Estamos hablando de 1 sobre 10,000 millones de posibilidades de que se pueda engañar esta lectora, ¿sí? Esta lectora tiene muchas características muy interesantes. Creo que una de las que más llaman la atención es la capacidad que tiene de poder hacer un registro no presencial. Es decir, que las personas puedan registrar su rostro, por ejemplo, la que más interesa, desde una invitación que se le manda a su teléfono celular, se le manda por correo electrónico. La persona puede abrir este correo electrónico, dar clic a una liga. Esa liga está enviando directamente al servidor de Biostar publicado en la nube. Sí, es una de las funciones que tiene Biostar. Y con unos cuantos pasos la persona se toma una fotografía, una selfie con la cámara posterior de su teléfono, la frontal, y con eso ya queda preregistrado dentro del software de Biostar. Esta ventaja obviamente ayuda mucho a aquellas compañías que todavía no han regresado, que todavía no tienen, digamos, no tienen a todo el personal de regreso y que de repente tuvieron que cancelar la huella digital o algunos otros medios de acceso que se consideran de contacto. Pues poner una de estas lectoras nos ayuda a que la gente pueda preregistrarse sin tener que estar presencialmente. Entonces, esto es muy importante. También la lectora nos permite hacer, por ejemplo, importaciones masivas por medio de un archivo de texto basado, o sea, un archivo más bien tipo generado en Excel, que lo puedes convertir en separado por comas. Y si tienes las fotografías por ahí en un directorio, también puedes hacer una importación masiva de rostros, ¿sí? O incluso conectarlo con sistemas de recursos humanos o sistemas donde se tenga la información de las personas, incluyendo la fotografía. Directamente desde la lectora también es posible. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues las personas cuando lleguen ya no van a tener que hacer una fila, ya no van a tener que estar en un lugar encerrados mientras lo registran, reduciendo así pues, las posibilidades de los contagios. Esta lectora también, digo, ahora en este momento no se está usando mucho esta función porque la mayoría que quienes la usan están utilizándola para tomar la temperatura, que lo vamos a ver, pero esta lectora tiene de hecho una capacidad que se llama Fast Matching, que es una manera muy rápida de hacer la verificación. Si ustedes tienen un torniquete de apertura rápida, pues imagínense, pueden lograr que las filas de acceso pues sean cada vez más cortas, ¿no? Muy bien. Entonces, pues vamos a comparar con el FaceStation 2. Se adoptó un algoritmo de aprendizaje profundo, sí, perdón, la FaceStation F2, para mejorar significativamente la capacidad a 50,000 usuarios 1 a N y 100,000 usuarios 1 a 1, ¿sí? Nuestro sensor de huellas dactilares es delgado, es capaz de, o sea, esta lectora, la versión que tiene huella digital, nos permite tener 100,000 usuarios 1 a N, y este sensor es el sensor óptico más delgado del mundo. Entonces, muy interesante, aún así, como, aunque sea una lectora doble, pues su espacio o el espacio que toma la huella digital es muy compacto. De hecho, FaceStation F2 es el primer dispositivo que se beneficia de este sensor de Suprema, por lo cual pues tiene muchas novedades. Bueno, entonces estamos hablando de muchos conceptos que creo que hay que comprender. El primer concepto, y creo que es uno de los más importantes que debemos de saber dentro de la verificación facial, es lo que tiene que ver con la iluminación, ¿sí? Hablamos de looks, hablamos de muchos conceptos, pero es importante entenderlos y dominarlos. Esto es un poco de teoría y disculpen tanto texto,
Pero vamos a entender, en primer lugar, qué es un lux, porque hablamos de 10,000, 25,000, 50,000 luxes, etcétera. Bueno, el lux básicamente es una medida de la iluminancia, es decir, la iluminancia de las diferentes longitudes de ondas que tienen que ver con la función de la luminosidad estándar de la sensibilidad del ojo humano a la luz. El lux equivale a un lumen por metro cuadrado, o sea, y el lumen básicamente mide el flujo luminoso que está incidiendo sobre un área. Por ejemplo, una bombilla incandescente de 100 watts de potencia emite aproximadamente 1000 lúmenes, para que nos demos una idea. De hecho, en esta tabla se muestran unos valores, digamos, comparativos en un plano horizontal a 0.7 metros del suelo, ¿sí? En cada una de estas circunstancias. Por ejemplo, de todas estas que vemos aquí, a ver, si ustedes están por ahí de vacaciones en alguna playa tropical y hay luna llena, pues tienen un lux, por ejemplo, ¿sí? Cuando está anocheciendo tenemos 3 luxes. En una zona de paso, en un pasillo hay 100, una sala de reuniones típicamente 300 luxes, una oficina que se considera bien iluminada, 500 luxes, ¿sí? La salida opuesta del sol, 600 luxes, etcétera, ¿no? Bueno, si se dan una idea, en un día, la luz mínima en un día medio, 32,000 luxes, 100,000 luxes en un día, digamos, con mucha luz máximo, ¿sí? Podemos llegar incluso a más, hemos detectado incluso días donde hay 150,000 luxes. Entonces, bueno, y nos preguntamos cómo podemos medir esta lux, pues muy interesante. Hay unos aparatos que se llaman luxómetros que nos permiten medir de manera simple y rápidamente la iluminancia real de un ambiente. Este es básicamente, tiene una celda fotoeléctrica, en este caso, este que tenemos aquí, pues es en esta parte de arriba, tiene una celda fotoeléctrica que de hecho se encarga de corregir todas las frecuencias, básicamente, y corrige más bien o reduce solamente las frecuencias que son visibles para el ojo humano. Esta cantidad de luxes la representa en un display o con una aguja, dependiendo de qué tan nuevo o viejo sea, y correspondiendo a la escala de luxes. Hay varias escalas, hay varios equipos. Entre más luz mide, pues obviamente cuesta un poco más, ¿sí? Si ustedes quieren detectar o hacer mediciones en detección facial, recomendamos uno que sea, por ejemplo, de 0 a 200,000 luxes, ya que, pues, digo, no creo que haya un día con más de 200,000 luxes, o por lo menos no lo hemos registrado. Pero bueno, ¿cuánto cuesta un luxómetro? Bueno, estuvimos por ahí revisando, pues hay muchos precios, hay desde $25, de hecho el que van a ver en las siguientes videos, pues de hecho costó 25, $26 en Amazon. Y bueno, hay de 80, incluso hay uno por ahí de $600, obviamente dependiendo de qué tan profesional y qué tan preciso lo requieran, si quieren que grabe información, que se sincronice, pero bueno, dirán, bueno, no tengo un luxómetro y tengo que instalar una lectora de rostro el día de mañana. No se preocupen, miren aquí, hay una comparación con este lector luxómetro, disculpen, instalando en un teléfono celular una aplicación de detección de luz, se llaman luxómetros, ¿sí? Me van a dar cuenta que por ahí, por lo menos con este y con el teléfono que se hizo la prueba, obviamente este teléfono debe de tener un detector de luz. Si quieren saber si su teléfono tiene un detector de luz o no, vean si tiene el ajuste de iluminación automática. Ya saben que cuando salgan con su teléfono a la luz del día, se ilumina más la pantalla, cuando están en un lugar oscuro se reduce. Si su teléfono tiene esa función, pues por lo menos les puede ayudar a utilizar una app de luxómetro. Obviamente, pues, entre mejor el luxómetro, mejor la medición. Muy bien. Ahora, vamos a entender cómo está el tema de la medición de rostro respecto a los luxes. Estos son 3 videos que se tomaron, ¿sí? Con una lectora FaceStation F2 y se tomaron en 3 cantidades de luces diferentes. La primera, de hecho, fue a 42,000 luxes, ¿sí? Que está, digamos, dentro del rango de lo que soporta la lectora FaceStation F2. Y vean qué sucede. Estamos viendo que está tomando la temperatura, está midiendo rápidamente el rostro. Hay mucha luz, hay 42,000 luxes. Prácticamente estaba en un semi-exterior. No le estaba dando la luz de sol directa, sí, estaba debajo de un techo, pero bueno,
Pues típicamente vamos a tener 42,000 luxes en un día muy soleado sin que le dé la luz del sol directa a la lectora. Por ahí ya sacando un poco la lectora hacia el exterior, ya de hecho ya no estaba bajo techo, ¿sí? Prueba con la que se hace alrededor de 55,000 luxes. Vean que la lectora ya se tarda un poco más, hace las verificaciones, pero se tarda un poco más, porque hay más luz que obviamente tiene que compensar. Toda esa LEDs que ustedes ven ahí que están parpadeando, pues hacen la compensación, pero obviamente la lectora arriba de los 50,000 luxes, pues le cuesta más trabajo hacer esta verificación. ¿Sí? Muy bien. Hay un tercer caso, 4,000 luxes, 85, 84,000. Vean que de hecho ya la lectora hay un momento en el que deja de leer o se tarda en leer, ¿sí? Se tiene que hacer un esfuerzo muy, muy adicional. Entonces, si ustedes ponen una lectora de rostro por encima de la cantidad de luxes que soporta, no se va a comportar de manera correcta. Es la primera cosa que deben de cuidar. ¿Sí? Incluso, miren, me está mostrando ahí una alerta de temperatura, porque en este caso ya le estaba dando la luz directamente del sol sobre el sensor. Entonces, tomen esto en cuenta. Sí, vamos a hablar después de las recomendaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestras lectoras Suprema respecto a las luxes? Bueno, FaceStation 1 fue la primera, fue la pionera en esto, pues tenía la capacidad de compensar hasta 10,000 luxes, o sea, muy bien. Definitivamente, pues imagínense, 10,000 luxes, prácticamente esta lectora tenía que estar en interiores, no debía de haber mucha luz de fondo. ¿Sí? Posteriormente, cuando pues, Suprema se dio cuenta que necesitaba más potencia, pues se incrementó la capacidad de luxes a 25,000 en FaceStation 2 y FaceLight en segundas generaciones, ¿sí? Y bueno, ya con FaceStation F2, la especificación es de 0 a 50,000 luxes. ¿Cómo le hicimos? Muy sencillo. Pues tuvimos que ponerle 24 volts de directa para poder darle más voltaje a los LEDs que iluminan, sí, el rostro. Es decir, como en las cámaras IPs, muchos de ustedes son expertos en cámaras IPs también, saben que pues, la cámara IP tiene unos LEDs que hacen la compensación de luz trasera. Pues es lo mismo. Estas lectoras hacen su propia compensación. Fíjense que todos los rangos dicen 0 a, ¿sí? Desde 0 a 50,000 luxes, es decir, estas lectoras trabajan en oscuridad total y hasta la cantidad de luxes que se muestran ahí. Entonces, conociendo todo esto, vamos a hablar de qué recomendaciones tenemos en lectoras de rostro. Bien, muy importante cuando vayan a instalar una lectora de rostro, prepárense bien, ¿sí? Porque son muy sencillas de instalar, muy sencillas de registrar, la verdad. Cada vez la biometría se está haciendo más sencilla porque ni siquiera hay que tocarla, pero hay que prepararnos bien. En primer lugar, cada tipo de lectora tiene una altura recomendada de instalación, ¿sí? Esto se puede consultar dentro de la guía de instalación. Hay que obviamente ponerla a esta altura para que el rango que tiene de altura realmente corresponda al rango típico de altura de las personas. También importante, como vieron ya en los videos, hay que instalar esta lectora evitando la exposición directa al sol o incluso rayos indirectos, pueden ser reflejos en ventanas o algún foco incandescente en la parte trasera. Los focos incandescentes, pues obviamente, pues tienen un rango mayor de frecuencias de luz y también pues afectan la lectura de una de este tipo de lectoras. Bueno, se recomienda siempre que sea posible en interiores o semi-exteriores, es decir, que no le dé la luz del sol, que tengan un techo por lo menos para que nunca tengan demasiada iluminación. Y bueno, y siempre tengan un luxómetro a la mano. Si no lo tienen físico, pues por lo menos tengan una aplicación y siempre sepan cuando tengan un problema en la lectura de rostro, estén conscientes de cuántos luxes realmente están en el momento. Muy bien. Ok. Entonces, también importante, las lectoras utilízanlas con la fuente de 24 volts, por lo menos 2.5 amperes en lectoras de segunda y tercera generación, es decir, FaceStation 2, FaceLight y las FaceStation F2. Estas de segunda y tercera generación funcionan con 12 volts. De hecho dirán, ay, mira, ya funcionó con 12 volts, pero ¿qué creen? La cantidad de luz emitida por los LEDs es menor, obviamente, porque el voltaje es menor y compensa menos la luz de fondo. Entonces, muy recomendable que utilicen este tipo de fuentes de voltaje. Y bueno, aparte,
pues cuando inició la pandemia, recuerden, por ahí Lobry nos estaba mostrando ayer en su conferencia una gráfica de cómo fue la historia, ¿no? Cómo fue la historia de todo este tema de la pandemia, y en algún momento se determinó pues que el COVID generaba uno de los posibles, digamos, síntomas, pues era la fiebre, ¿no? Entonces, pues empezó a utilizar la medición de temperatura, ¿sí? Y la medición de temperatura básicamente se basa en la termografía. Vamos a hablar también de la termografía. Hay que entender qué es la termografía y sus conceptos. Y aquí está, bueno, sacado directamente de Wikipedia. La termografía realmente es una técnica que permite determinar las temperaturas a distancia y sin contacto físico. Permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético utilizando cámaras térmicas. Y bueno, se habrán dado cuenta, de hecho, incluso antes, ya pasaba cuando hubo algunas otras pandemias anteriores no tan graves, muchas organizaciones de salud pública utilizan cámaras termográficas en aeropuertos, puertos marítimos, edificios de oficinas, etcétera, ya que pues, proporcionan un control rápido y eficiente en zonas de mucho tráfico. Estas cámaras son adecuadas porque proporcionan una lectura de temperatura del rostro de una persona, pues si es buena, típicamente en menos de un segundo, ¿sí? Entonces, muy importante las cámaras térmicas. Ahora, aquí tenemos las características de la cámara térmica de Suprema, que se llama TCM10. Este es un módulo que se le agrega a las lectoras, ¿sí? Muchas otras lectoras traen incluida la cámara térmica, pero realmente no es que tengan una cámara térmica per se. Lo que sucede es que utilizan el sensor o la cámara infrarroja para medir la temperatura, pero realmente no es un modo muy confiable, digamos, y muy preciso de hacerlo. En primer lugar, esta cámara tiene un sensor que se llama matrices de plano focal de óxido de vanadio sin enfriar. O sea, en pocas palabras, fíjense que la cámara que vayan a utilizar sea de óxido de vanadio. No requiere black body. Black body típicamente pues, es una parte trasera que se le pone con una temperatura, lo cual estandariza, digamos, la medición de temperatura. Esta cámara no la necesita, entonces es muy fácil, es muy práctico utilizarla. Tiene una temperatura de operación, o sea, opera correctamente, o sea, opera normalmente desde 0 a 50 grados centígrados, ¿sí? Ahora, la temperatura de medición recomendada es de 30 a 45 grados centígrados. Esa es más bien es la temperatura que puede medir. O sea, puede medir a alguien que tenga entre 30 a 45 grados centígrados, ¿sí? Y si ustedes desean lograr una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados, ¿sí? Tenemos que utilizar este dispositivo en la temperatura ambiente recomendada de entre 10 y 35 grados centígrados. Otra de las cosas que requiere esta cámara es 90 minutos antes, o sea, que para que llegue a esta precisión tiene que estar prendida 90 minutos antes, porque realiza un proceso de autocalibración. Ahora, esta cámara incluso puede llegar a una precisión mayor de más o menos 0.3 grados centígrados. Si requieren hacer eso, obviamente ya tenemos que hacer algo muy importante. Tenemos que llevar esta cámara a la temperatura específica de 23.5 grados centígrados y también permitir 90 minutos de autocalibración. ¿Okay? Entonces, esta es la cámara de temperatura de Suprema, muy precisa, nos ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Hay tres modelos que corresponden prácticamente, pues de hecho, con el tipo de lectora que se va a utilizar. Tenemos TCM10 FS2 para las lectoras Face Station 2, que fueron las primeras que empezaron a utilizar la cámara térmica. Tenemos TCM10 FSF2-DB para la lectora de, digamos, Face Station F2 que, digamos, no tiene huella digital. Hay dos versiones, la DB y la AB. Entonces es un solo módulo térmico para estas dos versiones. Y tenemos otro tercer módulo que es TCM10 Face Station F2-OD. ODB, disculpen, aquí me faltó una B, un pequeño error. Pero bueno, la lectora es un poco más grande porque tiene su módulo de huella digital en la parte de abajo. Entonces, bueno, hay que considerar estos, bueno, dependiendo del tipo de lectora, hay que considerar el módulo térmico. Ahora, importante, en algunos países estos módulos térmicos no se pueden importar directamente. Entonces, si es el caso, normalmente pues, se tienen que importar junto con la lectora. Entonces, también pregunten a sus distribuidores de Suprema
en dado caso, si en el país en el que están no tienen esta restricción. Si es así, pues se tiene que importar la lectora junto con el módulo térmico ya instalado para que pueda ser importada sin ningún problema. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. De hecho, con los mismos videos anteriormente, también hay un efecto que tiene la medición de temperatura en la luz solar y la luz incandescente, de hecho, ¿sí? En este mismo video sacamos unas pruebas y nos dimos cuenta de que a medida que si estás recibiendo luz, digamos, y estás, digamos, con luz directa de sol o infrarrojo, más bien una luz, digamos, de un foco incandescente, también hay una afectación en la medición de temperatura. Por eso hay que cuidar dónde instalar la lectora que tenga una cámara térmica. Miren, aquí está a semi-exterior a 42,000 luxes, ¿sí? La temperatura me está dando, no sé si se alcance a ver, 36.7 grados. ¿Sí? No tenía fiebre en ese momento. Yo me medí con un termómetro, digamos, normal, médico, digital. Muy bien. Cuando hicimos la prueba 55,000 luxes, cuando ya estábamos en el exterior, se van a que, pues de hecho ahí hubo uno de 39, pero bueno, básicamente las mediciones estaban alrededor de 37.7 y estoy hablando de 2 minutos de diferencia, solamente movimos del lugar la lectora, ¿sí? Al estar en el exterior, al estar recibiendo rayos de sol, la medición térmica también, la temperatura subió, ¿sí? Y no tenía fiebre, no se preocupen, aquí estoy vivo todavía. ¿Qué sucede cuando la sacamos a que el sol le estuviera dando directamente? ¿Sí? Incluso ya me estaba dando la alerta de fiebre. Esta estaba configurada a 38 grados, pues estaba marcando 38.1 grados, ¿no? De hecho era, digamos, la temperatura alta. Entonces, bueno, afortunadamente sabemos que tanto para la medición de rostro como para la medición de temperatura hay que tomar prácticamente las mismas consideraciones en su instalación. Y de hecho es lo que vamos a ver a continuación. En tema de detección térmica, entonces es muy importante, en primer lugar, instalar la lectora y tomar la temperatura a la distancia correcta. Lo primero, cuando ustedes vayan a instalar la lectora, ¿sí? Tienen que saber en dónde va a estar la lectora y en dónde va a estar la persona que se le va a tomar la temperatura. La temperatura toma poco tiempo, toma 1 segundo o menos, ¿sí? Pero sí se recomienda que el sujeto a ser medido se detenga un momento. Entonces, típicamente lo que se recomienda es que en el suelo ustedes pongan una marca, ¿sí? Se le tiene que enseñar al usuario que ponga una pequeña marca que diga medición de temperatura. Creo que, a ver, todo el mundo lo hemos visto en los supermercados, hay algunas, en los centros comerciales ya ponen algunas cámaras con un monitor y te ponen ahí una etiqueta. Lo mismo lo podemos hacer con nuestros clientes o en nuestras áreas de trabajo. FaceStation 2 con su módulo térmico tiene una distancia de entre 40 y 80 centímetros, ¿sí? FaceStation F2 tiene un rango de distancia entre 50 y 130 centímetros. Entonces, esto es importante, esto se configura en Biostar 2. Cuando ustedes están instalando la cámara térmica y configurándola, pues tienen que decir la distancia a la que va a estar el sujeto y ponérsela aquí. Es lo primero. Muchas veces uno de los primeros errores que pues no, las personas pues no tienen un punto de referencia donde se les debe de tomar la temperatura y es por eso que a veces los valores no son correctos o de repente la persona se movió y tomó la temperatura de alguien que venía atrás o de un foco que estaba por ahí, etc. Bueno, también es importante considerar, ya lo vimos en los videos anteriores, instalar la lectura con sensor térmico, evitando la exposición directa al sol o a rayos indirectos, también reflejos, ventanas o fuentes de luz incandescente. Recuerden, la luz incandescente tiene un rango mayor, ¿sí? que las luces actuales, los focos ahorradores, los de LED, pues obviamente redujeron su frecuencia, digamos, de luz a solamente a la que puede ver el rostro humano, pero los focos incandescentes, igual que el sol, tienen una cantidad de frecuencias de luz mayor, incluso muchas que ya no vemos. Entonces, esto genera mucho mayor calor sobre el módulo térmico y obviamente por eso se recomienda, siempre que sea posible, en interiores o semi-exteriores, o por lo menos proteger, ¿sí? la lectora de este tipo de luces. Y bueno, hay que instalarla en condiciones de temperatura recomendadas. Entre más estable o entre más, digamos, más correcta sea la temperatura o más adecuada sea la temperatura en la que la instalen, pues vamos a tener mayor precisión. Recuerden, la cámara opera entre 0 y 50 grados.
¿sí? Se recomienda, para tener un más menos 0.5 grados centígrados de precisión, de 10 a 35 grados centígrados. Si requieren tener una precisión de más o menos 0.3 grados centígrados, instálenlas en un sistema donde tengan 23.5 grados centígrados de temperatura ambiente. Eso es muy importante. Depende de la aplicación, pero bueno, nos da una referencia de la temperatura de las personas que están entrando. Muy bien. Entonces, pues vamos a hablar ahora de las soluciones COVID-19, específicamente las lectoras de tercera generación. Vamos a entender qué pasó. Pues bueno, ya sabemos todos que en COVID, pues en control de acceso se empezaban a solicitar soluciones de acceso sin contacto. Entonces, la lectora FaceStation F2, que es la línea de lectoras de tercera generación, ya puede detectar rostros con cubreboca, ¿sí? Incluso la idea de esta función no solamente es que si no traes cubreboca no te deje pasar. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en primer lugar. Entonces, si ustedes activan esta función y la persona no trae un cubreboca, no la va a dejar pasar. Si la persona excede la temperatura que ustedes hayan programado, que normalmente viene preconfigurada en 38 grados, tampoco los va a dejar pasar. ¿Sí? Bueno, las lectoras que traen detección facial e identificación, o sea, que te detecta y te identifica con mascarilla, son las lectoras FaceStation F2DB, FaceStation F2AB y FaceStation F2ODB. Muy bien. También hay que considerar, la lectora FaceStation 2 te permite verificar si traes mascarilla y si no tienes temperatura, ¿sí? Si le pones el módulo térmico, pero no te va a identificar. Esa es porque esta lectora no estaba hecha para identificar con cubreboca, pero sí te puede servir como un cerco sanitario. Importante, vamos a hablar un poco más adelante de esto. Estas son las lectoras entonces que van a cumplir al 100% con lo que nos está pidiendo las circunstancias actuales. Ahora bien, estas lectoras pues tú puedes configurar varias opciones de detección. Es decir, tú puedes, por ejemplo, hacer una detección de rostro más temperatura, ¿sí? Puedes de repente detectar si traes la mascarilla, ¿sí? Y hacer una autenticación de rostro, ¿correcto? Puedes tener la opción en la que sea detección de mascarilla solamente, ¿sí? O detección de mascarilla y temperatura, sin hacer autenticación, como les había comentado. Esto también lo hace la FaceStation 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay que entender ahora ya con todo lo que vimos, con todo lo que hemos estado, ya conocimos las lectoras, ya conocimos todas las opciones. Aquí tenemos una gran ventaja. Tenemos una sola plataforma que es BioStar 2. Tenemos muchas opciones de acceso. Ya van a estar conociendo, ya van conociendo cada vez más todo lo que tiene Suprema. Entonces, en lectoras de rostro también tenemos opciones y la idea es que siempre que estemos en un proyecto, utilicemos realmente las lectoras adecuadas, ¿sí? Que no pongamos ni de más ni de menos, obviamente, que optimicemos nuestros proyectos. Entonces, es importante, en primer lugar, que recalquemos cuáles son las características de cada una de las lectoras para que ustedes las conozcan y sepan en qué casos utilizarlas. Vamos empezando con las lectoras FaceStation F2. Las versiones A, B y DB, que son las lectoras que no tienen, digamos, huella digital. Bueno, la principal ventaja de estas lectoras es que son de reconocimiento facial, cumplen con todos los requerimientos de COVID-19 cuando se les instala el módulo térmico. Normalmente las instalamos en lugares de alto flujo, donde la mascarilla es requerida, ¿sí? Lo utilizamos para control de acceso en perimetrales, ¿sí? Y si queremos, obviamente, medir la temperatura, le ponemos el TCM10. Normalmente se pueden instalar en torniquetes o molinetes, puertas principales, oficinas de alto flujo. También es cuando necesitamos el tipo de tarjeta. Por ejemplo, la FaceStation F2DB te soporta las tarjetas MPROX, MyFair, Desfire y Felica. Si van a utilizar las lectoras HID Prox, MyFair, Desfire o iClass SEOS, van a requerir la FaceStation F2 AB. Entonces, dependiendo de qué van a requerir. Bueno, y otra ventaja que tienen estas lectoras es que ambas soportan Mobile Access, tanto por Bluetooth como por NFC, para poder utilizar la característica Mobile Access que el día de hoy, más tarde, Carolina nos va a enseñar de Suprema. Bueno, vamos ahora a conocer la lectora FaceStation F2 ODB. Esta lectora pues, también es una lectora de rostro
tercera generación. ¿Cuál es su ventaja principal? Es una lectora de reconocimiento facial que cumple con COVID-19 y tiene doble biometría. Bueno, esta es útil en migraciones de identificación biométrica y regresos a la normalidad, porque tiene rostro y huella. Durante la pandemia y durante, todo lo que estuvo sucediendo, nos dimos cuenta que muchas compañías por política e incluso muchos gobiernos por política deshabilitaron la huella digital, ¿sí? Entonces, pero hay lugares o hay momentos en los que de repente pues van a regresar las personas y tú dices, bueno, no los tengo registrados todavía con rostro y necesito que entren por lo menos la primera vez para después registrarlos. Bueno, esto es una manera de hacer una autenticación doble. Acuérdense que podemos hacer el preenrolamiento por teléfono, etcétera, pero por cualquier cosa, si ya tenían lectoras de huella digital, pero se les complica hacer el enrolamiento de rostro y necesitan que la persona entre, pues por lo menos pueden poner una de estas lectoras con todas las, digamos, precauciones de salud, con alcohol, gel, etcétera. Pues la persona puede pasar con la huella digital y ya posteriormente se le puede hacer el registro del rostro. Entonces, para migraciones nos sirve muchísimo. Muy bien. Obviamente, para el control de temperatura también requiere la TCM10. También la podemos instalar en torniquetes, molinetes, puertas principales, también las oficinas de alto flujo, ¿sí? Y bueno, en particular soporta tarjetas Mprox, MyFair, Desfire y Felica. Y también soporta Mobile Access por Bluetooth y NFC. Entonces, vamos a ver más adelante, otra gran opción de acceso sin contacto. Bueno, vamos a seguir hablando de la siguiente lectora, la lectora FaceStation 2. Tenemos dos modelos, FaceStation 2D y FaceStation 2 AW. Su principal ventaja es una lectora de reconocimiento facial que tiene la medición de temperatura opcional con el módulo TCM10 y también tiene la función de intercomunicador IP. Estas se pueden instalar en lugares de acceso restringido, por ejemplo, donde la mascarilla se puede remover temporalmente para el registro sin riesgo. A ver, por ejemplo, ya no estamos en el lobby, ya no estamos en las puertas principales, de repente puedo poner esta en los cuartos de IT, lo puedo poner en almacenes, ¿sí? De repente, si yo ya voy de salida, la puedo instalar como lectora de salida en lugares ventilados, ¿sí? De repente ya me voy a salir, ya estoy en un lugar abierto, pues me puedo quitar un poco el cubreboca y pasar, ¿sí? También esta lectora, de hecho, la FaceStation 2 les había comentado, aunque no te puede identificar, o sea, no sabe quién eres tú, pero sí la puedes utilizar junto con el sensor de temperatura para verificación de temperatura. ¿Sí? No hay identificación facial, no te dice quién eres, pero de repente la puedes utilizar como cerco sanitario o la función, nosotros le llamamos bypass. Verifica que seas una persona viva y que no tengas temperatura alta. Entonces, también para eso sirve. Y bueno, también cuando se requieren funciones de portería remota, portería virtual, de hecho, ¿sí? Recuerden, esta característica, esta lectora se conecta con los servidores ZIP y puedes tener incluso interacción con ella, puedes marcar una extensión y tener incluso, si del otro lado tienen algún teléfono, incluso con un videoteléfono, una aplicación en la computadora, pues se puede incluso hacer una comunicación. Con esto podrías hacer el enrolamiento de la persona remotamente y darle acceso si es necesario. Esta, digamos, lectora, hay una versión de hecho que soporta Mobile Access tanto por Bluetooth como por NFC, que esta es la FaceStation 2 AW. Muy bien. Perfecto. Bueno, otra lectora que tenemos, habíamos hablado ya de la FaceLight, pues su gran ventaja que es una lectora de reconocimiento, pues de un costo menor a las demás, ¿sí? Esta lectora de repente, pues obviamente es más económica, tiene esa gran ventaja, pero aún así es potente. Se puede instalar en lugares de poco flujo, donde la mascarilla se puede remover temporalmente para el acceso sin riesgo. Por ejemplo, ya oficinas personales, cuartos de distribución de redes, ya saben, estos que están en cada piso, los famosos IDFs, cuartos de máquina, pequeños almacenes, incluso en su casa, ¿no? Se puede instalar como una lectora de salida en lugares ventilados también. Hay quienes han hecho esto, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pongo una FaceStation F2 para entrada, para obligar el cubreboca. A la salida ya no hay tanto problema porque la persona se va, porque ya está en un semi-exterior, ya puedo poner una FaceLight. Entonces, pues obviamente hago más eficiente la instalación, ¿sí? Y esta lectora, pues, también soporta Mobile Access por Bluetooth y NFC. Entonces, fíjense, prácticamente todas nuestras lectoras lo hacen.
Entonces, pues ya para, digamos, empezar a dar las recomendaciones finales para seleccionar la lectora adecuada, pues primero hay que hacer un análisis previo del sitio. Ya vieron. Hay que analizar dónde son las áreas de alto flujo, de bajo flujo, dónde hay áreas que tienen buena ventilación, ¿sí? Etcétera. También hay que planear cómo vamos a ejecutar el registro de rostro de los usuarios, hay que cuidar las recomendaciones sanitarias, ¿sí? FaceStation F2 nos permite hacer el registro del rostro remotamente, pero el registro de FaceStation F2 no es compatible con FaceStation 2 y FaceLight. Entonces, obviamente, pues tienen que planear cómo se haría este registro, ¿no? Hay que combinar, o sea, no necesariamente siempre, ya les dije, tenemos que instalar un solo tipo de lectoras en todo el sitio. A ver, FaceStation F2 es la mejor lectora que tenemos, pero pues no es la más barata. Pero de repente podemos hacer la combinación de FaceStation F2, FaceStation 2 y FaceLight, y de esa manera, pues optimizar el recurso que tengan ustedes para hacer el proyecto y pues poder poder conseguir un buen, ahora sí que un buen precio de proyecto. Muy bien. Entonces, pues esa es la idea. La mayoría de nuestras lectoras faciales soportan Mobile Access por Bluetooth y NFC. Entonces, esta opción de acceso sin contacto y presencial nos ayuda mucho con los visitantes. Y Carolina nos va a hablar más de esto más adelante. Esto es muy importante. Hoy es el día de las soluciones sin contacto. Entonces, si ustedes analizan un poco más y hacen este tipo de consideraciones, pueden llegar a formar proyectos con las lectoras adecuadas, combinando tecnologías, combinando, digamos, modelos y pues optimizando los recursos del proyecto. ¿Sí? Entonces, estas son las recomendaciones. Espero que les sirvan, espero que pues, les ayuden para que en sus próximos proyectos de detección facial, pues lo hagan lo más eficiente posible. Y pues recuerden que en estos momentos estamos entendiendo todos cómo vamos a regresar a las oficinas. Vamos a regresar, no vamos a regresar, vamos a regresar de manera escalonada, etcétera. Entonces, utilizando este tipo de recomendaciones y estas tecnologías, pues podemos ser más eficientes. Muy bien. Entonces, pues no sé cómo han estado por ahí las preguntas. Veamos. Aquí hay algunas preguntas. Ya las han estado respondiendo. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer respecto de esta presentación. A ver, por aquí tenemos a Orlando que nos está pidiendo. A ver, Orlando, te vamos a abrir el micrófono si quieres hablar. Veamos por ahí. A ver si nos deja el sistema. Adelante, Orlando, te escuchamos. Si quieres activar el audio y hacer tu pregunta. A ver, bueno. También hay una pregunta que dice, ¿qué tanto se afecta la medición de temperatura con el cambio en el ambiente? Bueno, miren, el cambio en el ambiente depende qué tanto cambió la temperatura. Si ustedes salen de los rangos que ya hablamos, pues obviamente la temperatura también es menos precisa. Recuerden, la temperatura, digamos, de entre 10 y 35 grados, estamos a más o menos 0.5 grados, ¿sí? Entonces, pues si ustedes están muy cerca de ese rango, pues es más preciso. A medida que se alejan de los rangos recomendados de temperatura, la lectora sigue funcionando de temperatura, pero baja obviamente la precisión, ¿sí? Ahora, pregunta también Leonardo, gracias Leonardo, si se pasa de sol a lluvia, el equipo está puesto en semiexteriores. Pues sí, obviamente habrá una afectación y más que nada, yo creo que Leonardo, porque también hay un valor de humedad específicamente, que es la que realmente se considera. Las mediciones de temperatura tienen también que ver con el porcentaje de humedad que hay en el ambiente. Puede haber también alguna modificación, pero ojo, las modificaciones, estamos hablando de mucho menos de 1 grado, o sea, estamos hablando de, no sé, si estabas en 0.5, pasar a 0.6, o sea, normalmente por eso se trata de calibrar la lectora a 0.8 a 38 grados para que no tengas tantos falsos positivos. ¿Sí? Originalmente las lectoras con el módulo térmico las liberamos a 38, a 37.5 grados. Después, con la experiencia, nos dimos cuenta que era mejor hacerla a 38 para evitar falsos positivos, gente que viene de la calle, que trae un poco alta la temperatura de la piel, etc. ¿Ok?
Este, también es que compartiremos las presentaciones después, no se preocupen, estamos preparándoles una liga, terminando el evento. Muy bien, perfecto. Vamos a ver otra pregunta que esté por aquí. Ah, ayer hablaban así, las lectoras reconocen algunas variaciones ligeras como barba, gafas. Las lectoras que hacen todo este tipo de detección de variaciones es la lectora FaceStation F2, la que es de tercera generación, la que utiliza la tecnología de identificación basada en algoritmos de inteligencia artificial, Deep Learning, ¿sí? Entonces, de repente te fuiste, estaba registrado con tu rostro, te fuiste, a tu casa por la pandemia y regresaste barbudo, pues la lectora FaceStation F2 te puede identificar. La lectora FaceStation 2 y FaceLight no tienen esta tecnología, si vas a tener que pasar por un proceso de registro de nuevo. ¿Sí? También nos pregunta Julio Fortes, en algunos países no aceptan la lectura facial o el resguardo de estos datos, por ejemplo en la Comunidad Europea. ¿Es cierto, Julio? Sí, es cierto, en algunos lugares no permiten este tipo digamos, de lectura. ¿Qué sucede? Bueno, como una respuesta parcial, obviamente el rostro queda dentro, tiene que quedar, de hecho, dentro del equipo, pero hay una ventaja en la lectora, eventualmente, pues si tú quitas la fotografía de perfil, pues en la lectora debe de quedar solamente una representación del rostro, digamos, en 3D, que son básicamente datos vectoriales que no se pueden utilizar para reconstruir la cara o la fotografía. ¿Sí? Muy bien. Ok, Orlando nos pregunta respecto a la integración con terceros, ¿cómo está el proceso? Ok, por ejemplo, integrarlo con BioConnect, en el S2. Bueno, Orlando, ya BioConnect hizo, por ejemplo, en tu pregunta específica, BioConnect en diciembre sacó la versión que ya es compatible con FaceStation F2. La mayor parte de las funciones están soportadas. BioConnect conecta a la lectora FaceStation F2 por WIGAN. Entonces, pues puedes hacerla funcionar, puedes medir la temperatura, pero bueno, desafortunadamente muchas de estas integraciones por WIGAN, la temperatura no va de regreso al sistema de control de acceso de terceros porque pues WIGAN no acepta datos de este tipo de temperatura. ¿Sí? Muy bien. Por ahí nos preguntan si con el Deep Learning de la FaceStation F2 podemos enseñarle a reconocer rostros con mascarilla. Sí, de hecho, justamente esa es la idea de la FaceStation F2. En FaceStation F2 te tienes que tomar la fotografía o el enrolamiento sin mascarilla. ¿Sí? La lectora FaceStation F2, ya cuando te presentas a ella, ya cuando fuiste preenrolado, ya sea por fotografía, directamente sobre la lectora, por una sincronización de datos, la lectora de repente te identifica más rápido o si no, típicamente lo que hacemos, bueno, de hecho, miren, aquí tengo tienes que hacer un proceso en el que te pones enfrente de la lectora y haces esto un par de veces. ¿Sí? La lectora, gracias a que trabaja como muy parecido a la mente humana, se encarga de hacer se da una idea, sabe que eres tú, ¿no? Y en lo posterior, ya te va a identificar. Entonces, de repente, en algunos casos, con algunos tipos de cubrebocas, más que nada aquellos cubrebocas que tienen, ya saben, mucho arte, los han visto ustedes, ya nos encontramos cada tipo de cubreboca actualmente, de repente sí hay que enseñarle eso, pero afortunadamente estas lectoras, a medida que más personas ven con cubreboca y las van identificando, más inteligentes se hacen porque precisamente su algoritmo está hecho para esto. ¿Sí? Estas terminales también permiten hacer tiempo de asistencia. Nos hacen otra pregunta. Y bueno, esta es la idea. No sé si hay más preguntas por ahí. Veo que está muy activo el chat y las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, pues no, pues muchas gracias por todas sus preguntas, por su atención, espero que les sirva. Ojalá estas tecnologías les ayuden a darles a sus clientes pues, soluciones para que podamos todos regresar de manera segura, que pronto pues, nos vacunemos todos, que pronto volvamos a lo que vaya a ser la nueva realidad. Todos queremos, lo sabemos, queremos ser expos, queremos vernos en vivo, queremos agarrar un avión y saludarnos, pero bueno, mientras tanto aquí tenemos muchas opciones para poder resolver todo este tipo de situaciones. Y pues si no hay más preguntas, agradezco a todos su participación
y que tengan excelente día y sigan con nosotros en las próximas conferencias.